algunos conceptos importantes que debemos repasar, pero igual si no entienden algo de la presentación, entonces nada más habilitan el micrófono para que nos pueda alcanzar el tiempo y resolver algunas preguntas y algunos paneles por ahí que me habían comentado, entonces para que nos dé chance y por eso voy a ir un poquito rápido. Entonces, bueno, primero para poder entender toda la parte de terapia transfusional, tenemos que retomar algunos conceptos importantes de lo que son anticuerpos, antígenos de membrana eritrocitaria, em, conceptos, por ejemplo, de qué es una panaglutinación, poliaglutinación, campos mixtos, discrepancias, ¿verdad? Toda esa parte que es como más de inmunohematología porque así, solo así podemos resolver los casos que se nos presentan, ¿verdad? Si no sabemos, pues, el trasfondo del caso clínico y lo que involucra, por ejemplo, las características de anticuerpos. Entonces es bastante complicado, pues, llegar a una respuesta. Entonces, bueno, este cuadro acá yo se los puse de resumen para recordar las características o diferencias entre las inmunoglobulinas dando énfasis en estas dos. En banco de sangre nos vamos a topar principalmente IgMs e IgGs, pero también pueden haber algunos casos de IgAs que generan algún tipo de, digamos, si el paciente tiene una deficiencia de IgA y se transfunde un plasma o glóbulos rojos con restos de plasma que tenga IgAs a un paciente con deficiencia de esa inmunoglobulina, pues va a causar una reacción post-transfusional de tipo alérgica. Entonces, igual eso lo vamos a ver al puro final cuando hablamos de reacciones transfusionales agudas y retardadas. Entonces, bueno, recordemos acá los tiempos de respuesta inmunológica, ¿verdad? La IgM es primaria y la IgG es secundaria, los días en que empiezan a aparecer, y esto es para todo, ¿verdad? Más o menos uno puede recordar el tema de las vacunas, cuáles podemos encontrar primero, cuáles después, y toda la parte de respuesta inmunológica adaptativa que genera esto. Los patrones de respuesta y esto también es importante para poder ahora entender lo que es, qué son las inmunoglobulinas em, incompletas. La estructura IgM que es pentamérica y la IgG que es monomérica y por ende recuerden que cada monómero hace dos sitios de unión. Entonces 2 por 5 serían 10 para la IgM. Y en inmuno también tenemos que recordar toda la parte de laboratorio de banco de sangre, que las IgMs tienen una reacción de aglutinación, por eso se llaman isoaglutininas o isohemaglutininas completas, porque no necesitamos llevarlas a una fase de sensibilización con el reactivo de Coombs, porque ya por sí solas ellas aglutinan en el laboratorio, en las pruebas de laboratorio. En cambio, las IgGs tenemos que, son isoaglutininas incompletas porque necesitamos ayudarlas a que aglutinen y pues eso es el trasfondo de la reacción de Coombs con el reactivo de Coombs, también quienes fijan complemento y esto también es importante. Vamos a tener anticuerpos de tipo IgGs que como les decía hay que llevarlo a fase de Coombs, a una incubación para poder favorecer y presenciar la aglutinación. En cambio las IgMs por lo general reaccionan a temperatura ambiente o temperaturas frías. Entonces por eso es de que no necesitamos incubarlas. Luego, bueno, ya saben que las IgGs cruzan placenta y la neutralización con el ditiotreitol, que es el DTT, es para poder romper los enlaces disulfuro que se encuentran entre las IgMs y eliminarlos, digamos, por si tenemos, por ejemplo, un paciente con una mezcla de anticuerpos y hay de tipo IgMs y de tipo IgGs, entonces, bueno, el panel se nos va a ver desastroso. Entonces, nosotros tratamos la muestra con DTT para quitar las IgMs y resolver el caso con las IgGs. Y después las IgMs podemos simplemente incubarlas a temperatura ambiente para favorecer las IgMs y no las IgGs. Entonces, bueno, está la parte de hemólisis. Recordemos que a nivel extravascular, básicamente los glóbulos rojos van a ser destruidos por el sistema retículo endotelial
en el vaso principalmente, y a nivel intravascular, básicamente se crea este complejo de ataque a membrana del glóbulo rojo, principalmente por ya sea algunos anticuerpos de tipo IgG, pero principalmente por complemento. Entonces, una hemólisis intravascular es bastante agresiva porque se da la liberación inmediata de la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina pues no es tóxica, entonces esa hemoglobina libre puede empezar a dañar algunos órganos y células, y pues también tenemos el concepto de la hemoglobinuria, que es el sangrado por orina. Entonces, dentro de el montón de grupos sanguíneos que existen, recordemos que cada uno tiene funciones específicas. Entonces, vamos a encontrarnos algunos que son, por ejemplo, que pasan toda la membrana o la bicapa lipídica celular del glóbulo rojo. Hay unos que tienen partes lipídicas, dices una lipoproteína o glicoproteína. Algunas tienen también glicosilaciones y pues eso es lo que les da las diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos transportadores de membrana como el Diego o el KIT. El KIT, por ejemplo, te ayuda a transportar lo que es la urea. Receptores de adhesión, el DOFI, por ejemplo, recordemos de protozoología, ¿verdad? Que ayuda en la parte del DOFI para receptor de Plasmodium falciparum. Tenemos algunas reguladoras de complemento, enzimas como el KEL, el YT o el DOMBROC, que le dan estructura. Por ejemplo, el sistema Diego o el Herbic, y componentes también del glicocálix en el sistema MNS. Entonces, bueno, dependiendo, no todos tenemos los mismos antígenos, ¿verdad? Dependiendo cómo se expresa los genes que producen estas proteínas o estos componentes, y las alteraciones o modificaciones posttraduccionales que se le dan a esos antígenos para poder llegar a su función. Entonces, a nivel del laboratorio de banco de sangre, tenemos que recordar que existen, lo más importante es las reacciones antígeno-anticuerpo. Y si no entendemos por qué ocurre una reacción antígeno-anticuerpo, pues no vamos a poder resolver alguna discrepancia o algo que no nos identifique como tal algún anticuerpo, ¿verdad? Entonces, tenemos básicamente 4 características importantes, que es la espontaneidad de la reacción. No necesitamos agregarle energía como tal para que se genere la reacción antígeno-anticuerpo. Es una reacción rápida. Esto básicamente depende también de muchos factores, ¿verdad? Porque no es lo mismo agilizar la reacción mediante una incubación, ya sea frío o caliente, pero que se da, podemos aumentar esa velocidad. Y acá es básicamente para que recordemos el término de potencial Z, que básicamente el potencial Z es son fuerzas en equilibrio, tanto de adhesión como de repulsión de los glóbulos rojos con respecto al medio circulante. Esto lo podemos evidenciar a nivel de laboratorio porque los glóbulos rojos tienen una capita en su membrana. Recordemos que hay una capa de cargas negativas que la da el ácido ciálico, y obviamente por atracción de cargas. Recordemos que en banco de sangre utilizamos muchos disolventes, ¿verdad? Como la solución salina o las soluciones de baja fuerza iónica, que son las soluciones LIS, como el diluente 2. Entonces, bueno, eso va a tener cierta carga de electrolitos, y la distancia que se encuentra con esas fuerzas de repulsión y de adhesión es lo que permite que aglutine o no los glóbulos rojos en ese experimento, ¿verdad? O en ese laboratorio. Cuando se llega al potencial Z crítico, entonces vamos a tener una aglutinación, y pues eso se puede modificar mediante diferentes formas, que ahorita lo vamos a ver con la reacción de Pollack. Entonces, tenemos también que esa reacción es reversible, podemos cambiar disociar o eluir los anticuerpos de membrana que se encuentran pegados en el glóbulo rojo mediante calor, cambios de pH, por ejemplo, en los diluentes que se utilizan en los experimentos de elusión y absorción.
cambiar la fuerza iónica, los disolventes orgánicos que estemos utilizando, o también, dependiendo de la cantidad de antígeno o anticuerpo, como ustedes lo vieron en inmunología, con el tema del BRL, ¿verdad? Los falsos positivos o falsos negativos que pueden haber asociados con una concentración muy baja o muy alta de esos componentes. Entonces, bueno, la reacción va a depender de la constante de equilibrio, donde a mayor constante de equilibrio hay más afinidad por este complejo antígeno-anticuerpo para favorecer la reacción. Dentro del concepto de la termodinámica, en banco de sangre es importante porque recuerden que existen anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Entonces, dentro de los, y tomando en cuenta que es una reacción exotérmica, ¿verdad? Que necesitamos entalpía para favorecer esa reacción de una forma. Aquí les pongo dos ejemplos de anticuerpos. Los anticuerpos fríos les llamamos a este grupo de anticuerpos que reaccionan a temperaturas bajas, por lo general a 4 grados, a 20 grados, como el anti-I mayúscula. Y hay anticuerpos calientes que básicamente reaccionan a temperatura del ser humano, a 37 grados, o por eso también es que favorecemos las aglutinaciones de las IgGs a 37 grados para mejorar esa aglutinación. Y hay anticuerpos, en realidad, que le llamamos que son anticuerpos con amplio rango térmico. Cuando hablamos de un rango térmico corto, es por ejemplo que reaccionan, por decirles algo, como de solo a 37. Pero cuando hablamos de un rango térmico amplio, es que el anticuerpo reacciona a 4, reacciona a 20, reacciona a 37. Y esto es importantísimo en las reacciones antígeno-anticuerpo o las reacciones hemolíticas que ocurren principalmente en los pacientes que tienen autoanticuerpos, como los anti-I, que reaccionan muchas veces a un amplio rango térmico de temperatura. Bueno, entonces tenemos los dos tipos de aglutinaciones, las específicas, que las IgMs van a ser mejores aglutinantes porque están en solución salina, en una temperatura ambiente, y o las IgGs que necesitamos llevarlas, ¿verdad? Un poco más a una temperatura más alta, pasando por la prueba de Coombs. Y las inespecíficas también es la que nos da mucho dolor de cabeza a nosotros, porque a veces generan esas panaglutinaciones, que quiere decir que me aglutina todo, ¿verdad? Todos los glóbulos rojos en las pruebas de banco nos va a aglutinar. Y eso puede verse ya sea algunos componentes, ya sea de la tarjeta, algunos reactivos, la matriz de gel, detergentes, iones metálicos, elevadas concentraciones de albúmina, dextran, ficol, sustancias coloidales. Entonces, para nosotros mejorar esa reacción antígeno-anticuerpo, entonces tenemos que modificar el potencial Z. Entonces, bueno, acá está el concepto de potencial Z y básicamente dependemos de tres cosas o tres aspectos. La carga eléctrica que recubre el glóbulo rojo. Si yo cambio esa carga negativa, entonces voy a favorecer el proceso de aglutinación. La fuerza iónica del medio que está circulante o la constante dieléctrica también del medio. Entonces, ¿cómo podemos modificar esa carga eléctrica? Acá está la ecuación del potencial Z, donde gamma es la carga eléctrica de la membrana del glóbulo rojo, la D es la constante dieléctrica y la mu es la fuerza iónica del medio. Entonces vean que si yo aumento el gamma, me aumenta el potencial Z. Y si yo aumento cualquiera de estas dos, entonces más bien me disminuye el potencial Z. Entonces también uno más o menos con eso puede pues aprenderse. Entonces para cambiar el gamma, yo puedo usar enzimas proteolíticas como la bromelina, la papaína, la ficina. En la caja costarricense del Seguro Social se utiliza mucho la ficina, pero la papaína y la ficina pues tienen la misma función, bueno, todas estas, solo que estas dos reducen de igual manera los grupos sanguíneos
o los potencian, dependiendo de cada uno. Em, y cambiando, bueno, la composición del medio, ya sea con estas dos que tenemos aquí abajo. Recordemos que existen antígenos que se potencian con enzimas. Por ejemplo, em, se potencian los RH, los antígenos del RH. Y hay otros que más bien cuando yo le agrego este tipo de enzimas me reduce demasiado, me los corta, por decirlo así, es una reacción proteolítica y me los elimina del el panel de reacción de anticuerpos, como por ejemplo el MNS, el XG también. Entonces tienen que recordarse cuáles antígenos se potencian y cuáles más bien son sensibles al tratamiento enzimático. Dentro de las técnicas que podemos utilizar a nivel de laboratorio para evidenciar los procesos de aglutinación son, bueno, aquí tenemos la técnica en tubo, la técnica en tarjeta. Recordemos cada una de las reacciones, cómo se ve el grumo o los grumos y también la coloración del fondo de reacción, ¿verdad? Y con la tarjeta, pues que también variaba. Recordemos que en la tarjeta arriba la aglutinación eran 4 cruces, abajo son 0 cruces, toda la columna, bueno, de 4 a la mitad de la columna de gel van a ser 3 cruces, toda la columna son 2 cruces y de la mitad de la columna hacia abajo pues es una cruz. Entonces nos ayuda mucho para ver, por ejemplo, anticuerpos no aglutinantes, tendríamos que escoger cuál técnica es mejor, detectar esos aloanticuerpos, ayudan el fenotipaje del glóbulo rojo, en el diagnóstico de las anemias hemolíticas autoinmunes y en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ok, acá tenemos algunas otras, el tratamiento igual de las enzimas, ¿verdad? Que van a eliminar o quitar estos. Esto es como un diagrama muy didáctico que vemos en este caso, la ficina la papaína, que corta el DOFI, ¿verdad? Entonces va a cambiar pues esa electronegatividad. Van a reducir esta carga de membrana, reduciendo la electronegatividad. Entonces me disminuye el potencial Z y los iones sodio son atraídos a los glóbulos rojos, van a disminuir. Como les digo, esto depende del tipo de antígeno que se encuentra, ¿verdad? Unos se aumentan y otros se reducen. Y hay algunos antígenos que, por ejemplo, estos no les hace nada. Por ejemplo, el KEL. El KEL, si lo tratamos con ficina o bromelina, pues no pasa nada. Pero si lo tratamos con DTT, con ditiotreitol, entonces ahí sí, es sensible al DTT. Todo el grupo KEL, del sistema KEL, son sensibles al DTT. También para cambiar un poco el potencial Z, disminuyéndolo, podemos añadir sustancias macromoleculares. En banco de sangre utilizamos más que todo albúmina del 20 al 30%, un 22% es lo que se vende normalmente. Y en algunos casos podemos utilizar PEC, que es el polietilenglicol. Estas sustancias, como ustedes ya saben, por ejemplo, la albúmina tiene una parte amínica positiva y otra carboxílica negativa. Entonces, eso lo que hace es como polarizar el campo eléctrico que se encuentra alrededor del glóbulo rojo y neutraliza estas cargas negativas del ácido ciálico. Entonces, me dispersa los iones sodio. Pero como vimos antes, ¿verdad? Un exceso de estas sustancias me puede llevar a una panaglutinación. Luego, la tercera variable que quedaba era la fuerza iónica del medio. Acá, normalmente, si nosotros queremos cambiar directamente la fuerza iónica del medio, por lo general es con metales, pero en banco de sangre básicamente están prohibidísimos porque esos metales también compiten con los anticuerpos y más bien generan un efecto de inhibición. Entonces, nosotros no cambiamos la fuerza iónica del medio agregando metales, sino que utilizamos soluciones LIS, que son de baja fuerza iónica, que, pues como lo dice la palabra, me baja o me reduce la fuerza iónica para aumentar el potencial Z y con ello aumenta la distancia entre los glóbulos rojos.
Recuerden que si tenemos glóbulos rojos como muy juntitos, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de anticuerpo, a veces la posición del antígeno y anticuerpo pues se ve como muy inhibida. Entonces, esos glóbulos rojos tienen que estar a una distancia determinada para que las reacciones de adhesión y de repulsión puedan estar en equilibrio y que se genere la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces nosotros cuando son principalmente anticuerpos de tipo IgG, nosotros necesitamos primero que el anticuerpo se pegue al glóbulo rojo y, y posteriormente llevarlos a fase de Coombs, que ahorita les dejo un diagramita por acá, para que ya luego se forme pues esa red, por decirlo así, de reacciones de antígeno-anticuerpo entre los glóbulos rojos y los anticuerpos que se encuentran en el medio y favorecer la tasa de unión. Ok, entonces acá está, por ejemplo, las IgMs, como este diagrama que está aquí a la izquierda. Recuerden que toda esa reacción necesita una fase de sensibilización y una fase de aglutinación. Pero esa fase de sensibilización en las IgMs, vean que yo sé que esos son IgMs porque aquí está el pentámero, básicamente se pegan y aglutinan, ¿verdad? Son más grandes, tienen más sitios de unión. En cambio, las IgGs necesitamos primero sensibilizar esos glóbulos rojos, por ejemplo, el glóbulo rojo con el anticuerpo que queremos detectar, pero necesitamos llevarlos a una fase de Coombs añadiendo el reactivo de Coombs. Entonces aquí está el anti-IgG, que recuerden que el anti-IgG es el reactivo de Coombs que va dirigido contra la porción Fc de los anticuerpos o contra complemento. Entonces esto me favorece que los hematíes o glóbulos rojos sensibilizados aglutinen. Y es por eso que se llaman aglutininas incompletas. Acá hay dos conceptos que a veces tienden a confundir un poco, que es el de la panaglutinación y la poliaglutinación. Entonces, panaglutinación, aglutinan esos glóbulos rojos sin que nadie medie la sensibilización, ¿verdad? Y la poliaglutinación me va a aglutinar todo excepto los glóbulos rojos del paciente. Entonces, acá tenemos diferencias importantes. Lo de la prueba de Coombs, entonces acá está más como en diagrama, ¿verdad? La función del reactivo de Coombs es esta. Permite revelar la presencia de anticuerpos no aglutinantes en la membrana del glóbulo rojo, como las IgGs. Van contra la porción FC o contra complemento, dependiendo del antisuero comercial que se compre. Por eso hay poliespecíficos, ayudan a detectar la región FC de anticuerpos y complemento. Y hay monoespecíficos que solo son para IgGs o solo son para C3b o solo son para C3d, etc. Entonces, en los pasos en general, cuando hacemos una prueba en tubo, ¿verdad? Tenemos y que sea un anticuerpo de tipo IgG, entonces primero se sensibiliza el glóbulo rojo con los anticuerpos y ahí se adosan. Luego tenemos que lavar esos glóbulos rojos para eliminar pues todo el remanente que no se unió y proteínas circulantes y restos que nos puedan interferir en la reacción. Entonces acá ya se lavó y posteriormente pues añadimos el reactivo de Coombs, que es este verde, ¿verdad? De hecho no sé si se acuerdan en el laboratorio de Banco que el reactivo era verde. Entonces, se pegan a la región FC de los anticuerpos y si hay otro glóbulo rojo acá con otro anticuerpo adosado, entonces favorece el proceso de aglutinación. Ok, eso es como lo mismo. Esto es lo que les decía de los poliespecíficos o monoespecíficos. Pueden ir asociados, ¿verdad? Contra diferentes partes. Inclusive hay antisueros contra solamente cadenas pesadas de IgGs. Y teníamos dos ejemplos, ¿verdad? De pruebas de Coombs. Tenemos el Coombs directo y el Coombs indirecto. Entonces de eso hay que tener mucho cuidado porque las metodologías o técnicas son muy diferentes si son en tubo
o si son en tarjeta, ¿verdad? Y el tipo de muestra. Entonces, también para que se lo aprendan así, un CUMS directo, estoy analizando directamente el glóbulo rojo. Si tiene anticuerpos pegados en la membrana. Y yo cuando hago un CUMS indirecto, no estoy estudiando el glóbulo rojo del paciente, sino que estoy estudiando el plasma del paciente que tiene los anticuerpos. Entonces la muestra son la suspensión de glóbulos rojos, que recuerden, esa suspensión difiere entre las técnicas. Si es en tubo, es del 3 al 5%. Si es en tarjeta, es al 0.8%. Permite ver si el glóbulo rojo está sensibilizado con anticuerpos o contra complemento, ¿verdad? No necesitamos incubar para sensibilizar. Esto solamente si es en tarjeta. Recuerden que las tarjetas no incubamos. Y bueno, igual se tienen que lavar y demás, ¿verdad? Entonces nada más, ese está en general como si fuera en tarjeta, ¿verdad? Porque dice incubar. Vamos a ver. No, perdón, más bien esto hay que quitarlo. En nosotros el CUMS directo no es necesario incubar, pueden ponerlo ahí como opcional, pero no es necesario porque lo que estamos estudiando son anticuerpos que están adosados a la membrana del glóbulo rojo o complemento. Si fueran tubo, sí tenemos que inclusive lavar y demás, ¿verdad? Y para que repasen las técnicas del laboratorio. Entonces, Doctor, permiso. sí, adelante. Perdón. ¿Me puede repetir los porcentajes, por favor? Es que se me cortó un toquecito. ¿Los qué, perdón? Los porcentajes. Ah, ok. Si es en tubo es del 3 al 5% y en tarjeta es al 0.8%. Listo, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces recordemos que también la prueba de CUMS directo y la de CUMS indirecto pues tiene sus indicaciones. Siempre que nosotros tengamos un autocontrol positivo, entonces tenemos que hacer un CUMS directo. También para el estudio de haloanticuerpos, pero en este caso pues se tiene que especificar, ¿verdad? Que ya se hizo el CUMS indirecto. O sea, si yo pienso que un paciente tiene un halo anticuerpo, yo no le voy a hacer de primera entrada un halo anticuerpo, ¿verdad? Y esto se los pongo y se los detallo bien porque el semestre pasado hicieron reclamos y adjuntaron esta presentación. O sea, esto tampoco es reclamable, ¿verdad? Ni para pruebas de grado ni para nada. Entonces pusieron de que como el doctor Zamora puso esa presentación, esa diapositiva, ahí está la respuesta correcta, pero no le dijo tampoco a la doctora, por ejemplo, que se detalló qué cosa sí y qué cosa no, ¿verdad? Entonces también tengan mucho cuidado con eso y que tenga el trasfondo, ¿verdad? Obviamente no me acuerdo la pregunta, pero tienen que darle el contexto, ¿verdad? Entonces, siempre que haya un CUMS indirecto positivo, yo procedo a hacer un CUMS directo. Pero si yo pienso que ya hay un anticuerpo de primera entrada, yo no le voy a hacer un CUMS directo, ¿verdad? Primero es el indirecto y después haría el directo. Para lo que mucho se utiliza es para autoanticuerpos, eso sí, para reacciones post-transfusionales, para reacciones bueno, el estudio de la enfermedad hemolítica del recién nacido y del feto. Y también, obviamente, todas las anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, en ese cuadrito pueden ver las que se estudiaron en el curso, las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, frías o el síndrome de crioaglutininas, ¿verdad? Que puede ser idiopático secundario hacia alguna malignidad o desorden hematológico, la hemoglobinuria paroxística al frío, y bueno, también hay atípicas, mixtas, inducidas por drogas, etcétera. Entonces, bueno, acá está lo mismo que les había comentado, si es en tubo o en tarjeta. Que vean que en tarjeta solo dispensamos la suspensión, en cambio en tubo tenemos que lavar, luego centrifugar y leer. Igual acá no se incuba.
Los casos que son CUMS directo positivos por complemento, en realidad son muy pocos. No sé si se acuerdan más o menos del porcentaje de si comparábamos una anemia hemolítica por anticuerpos calientes a una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, se reduce mucho el porcentaje de prevalencia. Entonces, cuando hablamos de complemento, como el C3D o el C3B, como en ese dibujo, se asocia mucho más a una anemia hemolítica por anticuerpos fríos que por calientes, ¿verdad? Pero bueno, acá hay algunos casos, el síndrome de crioaglutininas, que es por anticuerpos fríos, también hay por inmunocomplejos, por fármacos, etcétera. Ahorita yo creo que más adelante en la parte de repaso de anemias hemolíticas, ahí creo que viene un cuadrito en comparativo. Ok, y el CUMS indirecto, entonces básicamente nos ayuda a revelar, ¿verdad? Sin la muestra de plasma hay anticuerpos no aglutinantes de tipo IgG que van dirigidos hacia un antígeno en específico. Permite detectar más del 95% de esos anticuerpos que están circulantes. Acá la muestra de trabajo son el plasma. Recordemos que el CUMS indirecto es el famoso que le llaman el RAI, ¿verdad? O el rastreo de anticuerpos irregulares, ese proceso que utiliza el reactivo de CUMS. Es donde utilizamos las células 1, las células 2 y las células 3. Esas células pues son reactivo, el reactivo de CUMS, que es este, y la muestra del paciente o del donante, ¿verdad? Si fuera el caso, es o sería el plasma. Igual, si es en tubo, necesitamos lavar las células, se tiene que agregar el reactivo de CUMS. Aquí sí tenemos que incubar obligatoriamente, centrifugamos y leemos. ¿Para qué lo utilizamos? Para el estudio de anticuerpos irregulares, para poder identificar ese anticuerpo y titularlo, si fuera el caso, para el estudio de fenotipos de los eritrocitos, en pruebas pretransfusionales, en los estudios de absorción-elusión y también para la confirmación de los RH débiles. Entonces, ¿qué nos puede generar falsos positivos en esta prueba de antiglobulina humana? Bueno, la presencia de aglutininas muy potentes en el suero o en el plasma del paciente, sin que se hayan lavado ni siquiera y ya está todo aglutinado. Contaminantes o una sobrecentrifugación, también no seguir los protocolos del laboratorio. Otros factores que nos van a afectar esa reacción antígeno-anticuerpo, la temperatura, ¿verdad? Es muy común que a veces ustedes estén ya internado o en sus vidas profesionales y ven que tal vez la reacción es de media cruz en tarjeta, pero eso se incubó a temperatura de 37. Y todo pareciera que fuera como un anti-Lewis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más correcto? Bueno, ya sabemos que el Lewis es un anticuerpo frío, entonces hagamos todo el proceso de nuevo, pero en frío, ¿verdad? Entonces la incubación ya no va a ser a 37, sino que va a ser a temperatura de refrigeración o a temperatura ambiente, a la temperatura óptima de cada anticuerpo. Entonces vean qué montón hay. Está el anti-I, el anti-H, el anti-A, el anti-B, el anti-AB, el anti-Lewis, el anti-M, el anti-N y el anti-P, P1. Y aquí están los calientes. RH, Kel, Dofi, Kit, MNS, Diego. También podemos cambiar el pH. ¿Ya? ¿Y qué eventos sensibilizadores tenemos? Bueno, recuerden que un evento sensibilizador es básicamente que el paciente adquiera un anticuerpo por algo, ¿verdad? Entonces, van a ser transfusiones. Digamos que yo soy S mayúscula negativo y yo necesito una transfusión de glóbulos rojos empacados, pero esos glóbulos rojos empacados son S mayúscula positivo. Entonces, cuando yo entro en contacto con esos glóbulos, pues voy a generar posiblemente anticuerpos contra S mayúscula. O sea, yo ya quedé sensibilizado
para ese tipo de glóbulos rojos. Y después, si yo necesito una transfusión, ahí ya sí voy a detectar los anti-S mayúsculas, ¿verdad? Y por ende, no, una prueba de compatibilidad con glóbulos rojos S mayúscula, pues va a salir positiva. Lo mismo pasa con abortos, partos, embarazos con alguna hemorragia materno-fetal también, desprendimiento de placenta en las mujeres embarazadas sin labor de parto, ¿verdad? Puede haber mucho contacto de los glóbulos rojos del neonato o del feto con la mamá. Procedimientos obstétricos invasivos, trasplantes de órganos, reacciones cruzadas con microorganismos o con vacunas. Ok, esta era como la parte rápida, introductoria, y para poder ya luego entender un poco mejor lo que sigue y lo de como de laboratorio. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta respecto a esos temas? Doc, yo le quería preguntar en la de los anticuerpos fríos, Ajá, porque, que vimos que era anti-I, por ejemplo, el anti-M, pero es que esos son, o sea, son clínicamente no significativos, ¿no? Porque son tipos fríos. Entonces, eso es ajá. como para anotarlo, digamos, como el expediente del paciente, pero clínicamente no es significativo. Muy buena pregunta. Sí, no son clínicamente significativos. Depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un A, un B, pues yo no puedo transfundir, ¿verdad? Ya eso hay que ver el grupo sanguíneo del paciente. Si tiene anti-As, pues yo no le voy a poner glóbulo rojo A. Pero sí, estos, por ejemplo, el H no es clínicamente significativo, el I depende mucho de temperatura, el Lewis menos, ¿verdad? El M no tanto. Lo que pasa es que tiene que, como vos lo dijiste, tiene que quedar en el expediente del paciente, pero hay excepciones. Digamos que usted se encontró un M, ¿verdad? El M, a mí me pasó una vez que había un M, un anti-M en un paciente y reaccionaba a 37. Entonces, si el M reacciona a temperatura de 37, se vuelve clínicamente significativo. Entonces, encontrar un M es bastante complicado porque casi toda la población es M negativo. Entonces, ese día yo me acuerdo, tuve que tipear como 25 bolsas de sangre para buscar al menos una bolsa M negativo, porque el paciente sí tiene ese anticuerpo que reacciona a 37 por su rango térmico, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Si son anticuerpos que no son clínicamente significativos, como un Lewis, pues no va a generar ninguna reacción post-transfusional, pero si reacciona a temperatura de 37, ahí sí siempre hay que generar esa compatibilidad, ¿verdad? Y ya si en el caso usted no encontró ningún paquete de glóbulos rojos, ninguna bolsa compatible, uno tiene que hablar con el médico para ver si acepta lo menos incompatible, ¿verdad? Tal vez, no sé, que usted tipió 20 bolsas y todas le dieron incompatibles, pero una le dio una cruz. Entonces ya eso, digamos, uno le comenta al médico, pero sí hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, el N, un anti-N, es clínicamente insignificativo, digamos, no es significativo por lo general, pero a veces aparecen mucho los anti-Ns en pacientes con hemodiálisis, porque la hemodiálisis dentro de su kit y reactivos químicos utiliza formaldehído, y el formaldehído deforma un poco la glicoforina la glicoforina A del antígeno N, entonces crea anticuerpos, ¿verdad? Entonces sí hay que tomar en cuenta que hay que hacer esta salvedad. Hay anticuerpos fríos, hay anticuerpos calientes, pero hay anticuerpos, bueno, y hay anticuerpos clínicamente significativos y hay anticuerpos clínicamente no significativos. Depende de cada uno si reacciona o no a la temperatura asociada, ¿verdad? Porque si te está reaccionando a 37, el cuerpo va a estar a 37. Y por lo general no era significativo, pero ahora sí. Entonces hay que tomar también en cuenta la temperatura de reacción. Ujú. Ok, Doc, muchas gracias. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el anti-M y me da que es, digamos, o sea, que no es ese caso que es a 37, sino que es frío, ¿es aceptable que yo transfunda una bolsa M positiva?
Sí, ahí no pasa nada, no pasa nada porque no te... Es más, recuerda que en el banco de sangre todo lo incubamos a 37, entonces ni siquiera te debería aparecer, ¿verdad? Puede ser que lo tenga. Ya si usted lo incubó a refrigeración, ok, lo encontramos, pero no es significativo. Ujú. Ok, listo, gracias, Doc. Con gusto. Ok, entonces acá es de los grupos, ¿verdad? Entonces recordemos primero que el sistema H es importantísimo y se ve asociado con el gen FUT1 o el gen H, que lo que hace es básicamente empezar a partir de una sustancia precursora que va a encontrarse en la membrana del glóbulo rojo. Se forma gracias a este gen la sustancia H o el antígeno H. Y que lo que me va a hacer es unirme una fucosa, una L-fucosa, para dependiendo del grupo sanguíneo del paciente o su genotipo, la glicosiltransferasa que tenga ese paciente, empezar a partir de ese antígeno H, generar el antígeno correspondiente. Entonces, esto es como lo normal. Hay pacientes que no tienen sustancia H, entonces se comportan como un O, ¿verdad? Porque un paciente con antígeno H pero que no codifica para ninguna glicotransferasa, entonces de ahí es un O, pero tiene antígeno H todo recubierto en su membrana. Pero cuando ni siquiera tenemos ese gen FUT1, es cuando se da el fenotipo Bombay, que ahí ni siquiera hay H. Por eso ese fenotipo va a tener anticuerpos contra A, anticuerpos contra B, anticuerpos contra AB y anticuerpos contra H. Y es por eso que este es el genotipo, ¿verdad? Es el gen nulo HH minúsculas y por ende no tienen sustancia H pegada en la membrana del glóbulo rojo. A partir de la sustancia H no solo se forma el grupo ABO, esos carbohidratos, ¿verdad? Sino también ayudan a la formación del Lewis, del I y del P. Asociado a eso tenemos el otro gen, que es el FUT2 o el gen SE o el gen secretor, que también él codifica por unas fucosiltransferasas y nos ayuda a identificar los pacientes o personas que son secretoras. Entonces recordemos el término secretor, es básicamente que se encuentren antígenos solubles en otros fluidos biológicos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, bueno, digamos, algo muy común que sería un paciente A. Entonces, el antígeno A va a estar en la membrana del glóbulo rojo, pero también el antígeno A va a estar en saliva, va a estar en el tracto respiratorio, van a estar en los fluidos salivales, gastrointestinales y demás. Entonces, una persona que sea no secretora básicamente no tiene esos antígenos solubles en los líquidos biológicos, pero puede que sí lo tenga en el glóbulo rojo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, el 80% de las personas son secretoras, el 20% no son secretoras, pero no quiere decir, ¿verdad? Puede ser de que tenga la sustancia A en el glóbulo rojo, pero que no esté en los fluidos biológicos porque vean que estamos con dos genes diferentes, el gen FUT1 y el gen FUT2 o el gen secretor, ¿no? Entonces también puede ser que la persona sea heterocigota, pero como un alelo sí codifica para el FUT2, entonces sí va a ser secretor, solo que es heterocigoto. Y si es, aquí hay que corregir este cuadrito, es homocigoto recesivo. Más bien, si es homocigoto recesivo, del todo es no secretor, ¿verdad? Y pertenece a ese 20% de gente no secretora. Con el sistema ABO, entonces, bueno, acá está igual la marcha bioquímica, donde a partir de la sustancia precursora y la transferasa H, que es codificada por el gen FUT1, entonces ya tenemos el antígeno H por la fucosa y a partir de ahí, ¿verdad? Dependiendo del carbohidrato que pega esa transferasa, entonces se genera pues el grupo sanguíneo ABO correspondiente. Entonces, si tiene una A, entonces recordemos que era una N-acetil galactosamina
la que transfiere la transferasa A hacia y la pega en la fucosa. Si es una transferasa B, lo que transfiere es una galactosa. Y las personas que son O, recuerden que es una transferasa que existe pero está inactiva, ¿verdad? Que se asocia también a algunas mutaciones. Y contrario a lo que nosotros normalmente vemos en genética, este gen recesivo es demasiado, o sea, hay muchísima más población de grupo O que con las otras. Entonces, importante que recuerden que podemos detectarlos desde las 5 o 6 semanas de gestación, pero hasta los 2 o 4 años podemos encontrar esos antígenos. Son importantísimos porque generan, vean que son fijadores de complemento y también están dirigidos contra los antígenos pues que no poseen. Entonces, estas reacciones son prácticamente reacciones post-transfusionales agudas, porque son intravasculares y ante una incompatibilidad por este grupo. Y acá está más o menos en el último censo del 2020 la distribución en nuestro país. 56% es población O, 29% A, 12% B y un 2% AB. Entonces, bueno, ahí está los genes que codifican para esas transferasas respectivas. También recordemos que son anticuerpos naturales, aquellos que se generan sin ninguna parte inmunológica mediada, ¿verdad? Sin ninguna exposición hacia el antígeno. Son muchos, se generan desde, bueno, inclusive desde que está en la vida intrauterina, ¿verdad? Por antígenos, alimentos y demás, se van generando reacciones cruzadas con bacterias, alimentos, otros microorganismos. Y por lo general, los anticuerpos del sistema ABO son una mezcla, son IgMs e IgGs. Por eso los antisueros que se utilizan por lo general o van dirigidos contra IgM o pueden encontrarse también que diga IgM más IgG. Entonces son anticuerpos naturales, se producen más o menos de 3 a los 6 meses de vida. No se les hace el grupo inverso a neonatos, recuerden, por lo mismo, son anticuerpos naturales. Y si nosotros hacemos una tarjeta y le detectamos anticuerpos con células 1 y células B a los neonatos, pues esos anticuerpos son de origen materno, entonces pueden llegar a una confusión o alguna discrepancia. Entonces, por eso es que no se les hace el grupo inverso a los neonatos. Siempre es importante luego repetirlo después de los 6 meses. Ahora sí, puede hacerse con el grupo sérico, ¿no? Pero cuando es apenas recién nacido, no. Bueno, esas son otras características de los anticuerpos ABO que van bajando conforme la edad, ¿verdad? Importante, o alguna condición inmunológica de fondo, patologías, un sistema inmune un poco ya más inmunodeprimido. Y también recuerden que las personas que son O también producen el otro anticuerpo que es el anti-AB. Entonces son diferentes a estos dos, reacciona contra ambos y por eso es que los neonatos en la tarjeta tiene incluido el reactivo anti-AB. En adultos no es necesario, ¿verdad? Porque también puede ser que tenga muy poquito antígeno. Entonces, si yo en la tarjeta tengo el pocillo anti-A y tengo el pocillo anti-B y esté muy poquito antígeno, si yo añado a la tarjeta de neonatos un anti-AB, entonces es más probable todavía encontrar, dar el grupo sanguíneo del paciente. Como les decía, en las personas A y B, por lo general son IgMs, luego en las personas O, por lo general son IgGs, ¿no? O pueden tener mezclas, pero eso es como lo más común. Luego tenemos las diferencias entre los secretores, no secretores para Bombay y Bombay. Entonces, cuando tenemos el fenotipo eritroide es porque las sustancias están en el glóbulo rojo y si están o no en la parte secretora, ¿verdad? Que en el epitelio. Y acá están los posibles genotipos, tanto para el gen FUT1 como para el gen FUT2. Ahora,
Recordemos que en el grupo sanguíneo ABO existen subgrupos. Bueno, en general hay muchos subgrupos. Los más comunes son los subgrupos de A. Entonces, nosotros tenemos el grupo sanguíneo A. Dentro de ese grupo sanguíneo A está el A1, que es el más común, y está el A2, que es el que le sigue, ¿verdad? Entonces, la mayoría de gente que es grupo sanguíneo A son A1. Ese es el fenotipo. Entonces, esta va a ser la reactividad que reacciona contra el anti-A de la tarjeta, 4 cruces, el anti-AB, 4 cruces. Si utilizamos estas dos lectinas, recuerden que la anti-A1 es la lectina Dolichos biflorus y la anti-H es la Ulex europeus. Entonces, vean que por lo general, si hacemos el grupo sérico, recuerden que en el grupo sérico se usan células A y células B, pero las células A que se utilizan son células A1. Entonces, obviamente, una persona A1 no va a tener anticuerpos contra las células A1, ¿verdad? En cambio, vean el A2. El A2 va a reaccionar con el anti-A. El anti-A aquí no dice anti-A1, ¿verdad? Como el antisuero azul que ustedes usaban en el laboratorio, ese es un anti-A, o sea, me detecta el antígeno A. Entonces, vean que es básicamente igual. Lo que pasa es que en el Dolichos biflorus no reacciona porque las personas A2 no tienen el antígeno A1, pero sí me reacciona con el anti-H. Y me reacciona con el anti-H porque si comparamos la cantidad de sustancia H que se encuentra en el A1 y que se encuentra en el A2 tiene muchísima más sustancia H que el A1. Entonces, cuando hacemos la reacción de la Ulex europeus, nos reacciona pues bastante, ¿no? Y vean también que dice que a veces sí reacciona contra las células A1. ¿Por qué? Porque hay personas A2 en un porcentaje de un 1 a un 8% que generan anticuerpos contra A1. Y a esas personas hay que tener cuidado de solamente transfundirle glóbulos rojos A2, ¿verdad? Pero bueno, es un pequeño porcentaje que tienen estas personas A2 anticuerpos contra A1. Y de los grupos, de subgrupos de B, entonces en realidad no son tan comunes. De los más comunes pueden ser el B adquirido, que recuerden que el B adquirido básicamente es cuando un paciente tiene una infección grave por enterobacterias, una sepsis. Entonces al tener, vamos a poner el caso de una Escherichia coli, y la Escherichia coli el paciente está séptico con Escherichia coli. Y como tiene tanta bacteria en la sangre, la Escherichia coli produce desacetilasas. Y las desacetilasas me rompen la N-acetil galactosamina. Entonces, al no estar completo ese antígeno, se convierte en un paciente de grupo B, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Pues antibióticos, matamos la bacteria y como el paciente sigue teniendo el gen para A, al rato pues ya recobra, digamos, su grupo sanguíneo A. Con el tema de resolución de discrepancias, no, esto lo voy a pasar ahí rápido. Recordemos lo de la regla de Landsteiner y que siempre tiene que montarse el eritrocítico y el sérico más el control. Y si algo no está bien, entonces es una discrepancia. Recuerden que todos los que sean controles positivos en cualquier cruz de resultados, debe buscarse por qué, ¿verdad? Eso también es una discrepancia, es lo primero que uno debería fijarse siempre para resolver. Entonces acá yo les puse algunos diagramas para que ustedes vean cuáles son las séricas, cómo importante que vayan analizando cada uno de los por qué, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este grupo sérico, hay siempre reactividad disminuida o hay causas por reactividad no esperada. Entonces, ¿por qué será que una dilución me genera una reactividad disminuida? ¿Por qué una
desnutrición, una edad avanzada, ¿verdad? Bueno, y aquí están más o menos qué es lo que se debe hacer y cómo proseguir. Entonces también para que lo lean con detalle, igual ahí cualquier duda que tengan me avisan. Luego tenemos el grupo Lewis, tenemos diferentes fenotipos. Lo más común, como pueden ver en este cuadrito, es Lewis B positivo. El Lewis B se produce a partir del Lewis A. Entonces, esto es como lo común, ¿no? Por ejemplo, un Lewis A positivo lo podemos encontrar en neonatos o que sean no secretores. Acá está pues las características. Y cuando es un fenotipo positivo para ambos antígenos, se relaciona mucho por ven que dice SW, es porque es el secretor débil. Es una mutación en el FUT2, entonces genera ese fenotipo débil, pero es muy común principalmente en la población asiática. Entonces, los anticuerpos anti-Lewis no causan enfermedad hemolítica al recién nacido, eso es importante, ¿verdad? Los neonatos no expresan ni A ni B porque están recién nacidos. Vean que casi al poco más del año empiezan a desarrollarse el Lewis A. Y también se ha asociado que el Lewis B es receptor del Helicobacter pylori en el epitelio de la mucosa gástrica. Luego acá vienen otros grupos. Aquí les puse el cuadrito para el sistema MNS de estos. Estos son los clínicamente significativos, el S mayúscula y el S minúscula. Y el P, igual aquí les puse, recuerden que el sistema se llama P1PK. Entonces acá están los posibles anticuerpos que se puedan generar dependiendo del fenotipo del paciente. Entonces, estas personas van a tener, bueno, en general el grupo sanguíneo tiene antígeno P1, antígeno P, antígeno PK y el antígeno y este anticuerpo que va dirigido contra estos tres antígenos. Entonces, tenemos afectaciones clínicas, por ejemplo, la enfermedad hemolítica del recién nacido, cuando hay un anti-P o un anti-Tijuana, se asocia a abortos espontáneos, la hemoglobinuria paroxística al frío, cuando está este autoanticuerpo, que es un autoanticuerpo bifásico, y el anti-TJ. También se asocia como el parvovirus. Recuerden de virología que el antígeno P es el receptor del virus. Y también pueden verse asociados con las trombocitopenias por el síndrome urémico hemolítico. No es de que todos estos anticuerpos van a generar esto, ¿verdad? Ahí se los puse como en paréntesis, pero sí es importante que sepan cuál es el más, o sea, no todos generan la misma patología. Y aquí hay uno que se los puse ahí entre signos de pregunta, que es resistencia de infección contra el virus de la inmunodeficiencia humana o el VIH. Hay pacientes que son fenotipo P, que tienen mucho antígeno PK, ¿ah? Mucho antígeno PK. Entonces, cuando tienes antígeno PK en gran cantidad, se asocia a una resistencia al virus. Y entre menos antígeno PK, pues es más probable o más probabilidad de que se infecte en presencia del virus, que infecte las células, ¿verdad? Luego pasamos al grupo RH. Del grupo RH, importantísimo, siempre preguntan muchas cosas de este grupo. Recuerden que existen dos genes que son homólogos, el RHD y el RHCE mayúsculas. Como lo podemos ver acá, aquí está el locus, aquí está el gen para RHD y aquí están las vueltas que hace transmembrana el antígeno D, ¿verdad? Y este es la región también que tiene el gen RHC mayúscula, que vean que se parece mucho, pero bueno, los cambios de aminoácidos son bastante diferentes en algunas posiciones. Entonces, bueno, acá tendríamos el antígeno C. Entonces, importante eso, que vean que la similitud de secuencia es prácticamente la misma, un 94%. Ambos tienen 10 exones, la estructura es muy semejante y expresan las proteínas y por ende los antígenos asociados dependiendo del grado de herencia que se le dio, ¿verdad?, a la persona. Y ahí es lo que llamamos haplotipos.
¿verdad? Los haplotipos que se heredan maternos y paternos, y con eso podemos ver si son homocigotos o heterocigotos para C mayúscula o L mayúscula o las minúsculas. Dentro de este grupo, entonces recuerden, por ejemplo, acá serían como haplotipos, que era lo que les decía. Por ejemplo, digamos que este sea el haplotipo paterno y este sea un haplotipo materno. Entonces, ahí uno haciendo los cruces, ¿verdad? Sabríamos que el hijo tendría el antígeno D. Acá puede tener el C mayúscula, pero tiene el C minúscula. Entonces, él va a tener los dos. Si este haplotipo fuera solo C mayúscula, entonces el niño, el recién nacido, saldría como homocigoto para C mayúscula. Y aquí pues tendría las dos E, ¿verdad? Tanto mayúscula de origen paterno y el mayúscula de origen materno. Eso es lo del término de haplotipos, que también habíamos visto en el curso de genética. También tenemos personas que son RH negativas, y las RH negativas pueden ser por dos causas principalmente: que no tengan el gen, ¿verdad? O sea, que no codifique, que es lo que le llamamos un pseudogen por una RHD, principalmente en la población de descendencia afrodescendiente. Entonces, no codifica por ninguna proteína y se llama pseudogen. Y que tienen alguna deleción, ¿verdad? Una deleción completa, principalmente en pacientes caucásicos. Entonces no tienen esa proteína porque hubo una deleción de ese exón que codificaba para esa proteína. Del 90% de los individuos de negativos, ¿verdad? Son para esa deleción. Y básicamente entonces quedaría C minúscula, E minúscula. Este es el genotipo normal. O sea, ven que un 90% de las personas RHD negativas, ustedes se van a encontrar con este genotipo, ¿verdad? En Costa Rica el 95% son RH positivos y el 5% RH negativos. Y tenemos el caso nulo, RH nulo, que ahí sí del todo no se tienen las dos proteínas que son codificadas por esos locus, ¿verdad? El RHD y el RHC. Entonces eso genera algo que se llama homocigosis para mutaciones que inactivan este gen o la proteína RAC, que creo que en la otra diapositiva lo... no, voy a pasar primero el G para ir primero por el RAC. Entonces, esa proteína RAC, ¿verdad? Que se encuentra en el cromosoma 6, entonces es un complejo proteico y es necesario que exista la proteína RAC para que se formen los otros. Entonces tenemos el RHD, el RHC, ¿verdad? Se encuentran todos en esa banda 3 que le da esta parte estructural al glóbulo rojo. Entonces, lo que les decía, sin la proteína RAC no se expresan los otros antígenos. Entonces vean que vamos a tener un fenotipo nulo, que es lo que le llamamos la sangre dorada, ¿verdad? Es esa sangre que sirve para todo en términos de D, porque no tiene ni la proteína D ni la proteína CE. Dice, acá están, igual no tienen estos antígenos. Expresa una reducción también de otras proteínas asociadas. Por ejemplo, las personas RH nulas tienen también alteraciones en la glicoforina B. Y en la glicoforina B están los antígenos S mayúscula, S minúscula y el antígeno U, que es universal. Entonces, bueno, pueden pasar detectados como RH negativos, pero en realidad es bastante peligroso, ¿verdad? Porque no tiene los otros antígenos en la membrana. Y se asocia, entonces, como hay afectaciones en la glicoforina, en el 70% de los casos hay afectación estructural en la banda 3, se genera esferocitosis, estomatocitosis, que ustedes lo vieron en hemato, anemias hemolíticas crónicas. Estos pacientes casi siempre van a tener anemia. Aumenta la fragilidad eritrocitaria, por eso es que se generan los esferocitos, y la vida media pues va a bajar.
dependiendo de los haplotipos heredados. Entonces recuerden la nomenclatura de Fisher y Race, que es esta de acá, y la nomenclatura de Wiener. Entonces acá, cuando juntamos dos haplotipos, generamos un genotipo. Y devolviéndome el antígeno G, este antígeno está también acá en este diagrama, ¿verdad? Básicamente está presente solo cuando, bueno, está la proteína D en este caso, ven acá el G, digamos la proteína RHD, y aquí está el antígeno D, y acá está el antígeno G. Y en la proteína C, entonces va a estar encima del antígeno C. Entonces, estos casos también pueden verse asociados en pacientes, obviamente, que tengan esos antígenos, y si le detectamos un anticuerpo, principalmente que le detectemos un anti-D y le detectamos un anti-C mayúscula, hay que analizar si ese paciente tiene un anti-G, porque como lo dice esta última oración, puede mimetizar los patrones de reacción de un anti-D y de un anti-C. Entonces es importante siempre que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que en este tipo de pacientes, si ustedes encuentran esos dos anticuerpos, analizarlo para G. Y lo analizaríamos mediante procedimientos de absorción y elusión. Y con los D parciales o variantes o débiles, recordemos que el D débil es una expresión disminuida del antígeno D. Vean, hay muy pocos sitios antigénicos. Más bien es como una variable cuantitativa. En cambio, las variantes o D parciales lo asociamos principalmente a mutaciones que se encuentran dentro de la proteína D. La cantidad es por lo general la misma, pero es muy importante porque existen más de 50 variantes o más de 50 D parciales, y dentro de cada variante hay unas que no son inmunogénicas, hay otras que no son tan inmunogénicas, pero hay una que sí. La variante 6 es la más inmunogénica de todas porque esta variante no tiene el epítopo 6-7. Entonces las personas se pueden sensibilizar, ¿verdad? Sumamente fácil al transfundirle sangre con el antígeno. Entonces es importante siempre detectar las variantes, principalmente que los reactivos que ustedes utilicen en donación detecten la variante D6, porque recuerden que en donación estaríamos tipeando esos glóbulos rojos que posteriormente van a ser transfundidos a los pacientes. Debe ser monoclonal ese reactivo específico. Y recuerden que las variantes siempre se le tienen que hacer o sea, detectar la D variante de 6 positivo, se tiene que hacer a todos los donantes y a los neonatos. A los pacientes no es necesario buscarle la variante porque a él es el que está recibiendo la sangre, ¿verdad? Importancia clínica del anti-D. Entonces es el anticuerpo más importante después del anti-A y el anti-B. Genera la enfermedad hemolítica del recién nacido, por lo generalmente es IgG, algunos activan complemento. Esto también es importante. Vean que del 20 al 30% en una única exposición ya generan el anti-D. Hasta un 80% en grandes volúmenes de transfusión con RHD positivo. En mujeres embarazadas hay un riesgo, aquellas que sean RH negativas, que no hayan tenido la profilaxis del ROGAM, para evitar la sensibilización en el momento del parto o algún otro factor, proceso invasivo. Entonces se dice que cuando la tasa de inmunización por el anti-D es un 16% cuando no hay incompatibilidad con ABO, pero cuando hay incompatibilidad con ABO, esa tasa de inmunización se reduce drásticamente. Esto es de la enfermedad hemolítica. Esto también, bueno, ahí vienen algunos antígenos y por qué es importante la selección en donantes del anti-D.
Y acá está. Entonces, en donantes siempre lo tipeamos, se detectan para ver si son personas D débiles o D variantes. Entonces, todos los donantes D débiles y D parciales se reportan como RH positivos. En cambio, en pacientes se deben tipear con reactivos que detecten los tipos más comunes de D. No se debe usar un reactivo que detecte la variante 6, como en el caso de los donantes, ni los débiles, ¿verdad? Porque ellos se van a tipear como negativos. Siempre importante la transfusión de fenotipo RH compatible, tomando en cuenta la historia clínica. Y transfusión de emergencia con un paciente RH positivo. Entonces recuerden que este sistema es altamente inmunogénico y los anticuerpos pues bastante peligrosos. Entonces, antes de transfundir a un paciente es importantísimo que no tenga un anti-D, porque si le vamos a transfundir con glóbulos rojos O positivo y el paciente tiene un anti-D, ¿verdad? Entonces va a generar una reacción hemolítica aguda. Entonces, solo se justifica cuando hay sangrados masivos en sala de shock, ¿verdad? Que no es suficiente la cantidad de transfusión de un RH negativo a un paciente positivo. Pero en estos casos, por lo general, lo ideal en un paciente, no sé, que haya tenido una emergencia y que sea RH negativo, pues lo ideal es RH negativo, ¿verdad? Pero si hay bajo stock, lo que uno hace es, bueno, el paciente está sangrando y sangrando. Se le manda sangre o RH positivo y al final se transfunde con RH negativo, como para que quede la sangre circulante al final del proceso transfusional, ¿verdad? Solamente en casos de emergencias. Y obviamente eso solo se puede hacer una vez porque ya se sensibilizaría. Ok, con el sistema KEL, lo importante es que recuerden que están los antígenos KEL, celano, son sensibles al DTT, tienen actividad enzimática. El antiquel es más potente, ¿verdad? Perdón, es menos potente que el D y es más potente que otros antígenos. Una persona, eso es importantísimo siempre cuidarlo en mujeres en edad gestacional o en edad reproductiva, porque los antiquel van dirigidos contra epítopos que se encuentran en las células precursoras hematopoyéticas. De hecho, aquí viene una comparación de la patogénesis de la enfermedad hemolítica del recién nacido o feto neonatal de un antiquel con un anti-D. En un antiquel va a haber hiperbilirrubinemia, pero no es tan prominente. Tenemos baja concentración de bilirrubina en el líquido amniótico. En caso en un anti-D, más bien hay más bilirrubinas. También un antiquel hay reticulocitosis y eritroblastosis reducida. ¿Por qué? Porque el antiquel va contra los eritroblastos, esas células precursoras, ¿verdad? Entonces va a haber reticulocitosis y eritroblastosis reducida. Hay menor grado de hemólisis, hay supresión de la eritropoyesis por lo mismo y hay fagocitosis de esos progenitores eritroides, que el positivos, por macrófagos en el hígado del feto. Entonces, siempre que se vaya a transfundir a una mujer menor de 45 años, siempre es importante transfundirla con KEL negativo. Más en nuestro país que la mayoría son KEL negativo, ¿verdad? Entonces, si usted la transfunde a una mujer, no sé, de 25 años con KEL positivo, entonces de ahí la va a sensibilizar y cuando esté embarazada, pues puede generar algún evento, ¿verdad? A nivel del feto. De acá, bueno, viendo la estructura del antígeno KEL, vean que está también, este es el KEL y este es el KX. Están bastante asociados por un puente disulfuro. Entonces, bueno, ahí se tiene el sistema KX y hay un síndrome, bueno, un fenotipo que es el magloid, que el magloid es una patología genética. Hay una mutación del gen KX
se relaciona con la enfermedad granulomatosa crónica. Y este fenotipo, estas personas, vean que el KEL está expresado débil, pero no tiene la proteína KM ni la KX. Entonces eso genera anemias hemolíticas, autoinmunes, afectaciones nerviosas, musculares, y solo se debería transfundir a una persona con el fenotipo magloid con otra sangre con estas mismas características. El DOFI, importante que recuerden que es el antígeno de receptor para algunas citoquinas como la interleucina 8 o algunos factores de crecimiento. El KIT se relaciona importantísimo, ¿verdad? Más que todos esos anticuerpos pueden, se relacionan con, como el KIT es el, ya se me olvidó la palabra, el transportador de urea, ¿verdad? Entonces pueden haber anticuerpos anti-JK o anti-JKB que afectan los riñones. Entonces siempre es importante buscar, ¿verdad? Por ejemplo, ante un trasplante renal o algo así, que no hayan anticuerpos contra estos antígenos. El Luteran, entonces, igual son antígenos que no están desarrollados al nacer, y el Luteran B, el antiluteran B, sí es clínicamente significativo. El Diego, el sistema Diego se va a encontrar igual en la membrana eritrocitaria, ayuda a captar la anhidrasa carbónica. Son antígenos importantes que algunos fijan complemento y también generan algunas enfermedades hemolíticas del recién nacido. El sistema I, aunque tenemos I mayúscula e I minúscula, solo es el antígeno I mayúscula, porque uno depende del otro, ¿verdad? Entonces, está compuesto solo por el I mayúscula. El antígeno I es menos desarrollado al nacer. El que está más desarrollado es el I minúscula. Tiene una estructura lineal que conforme se va ramificando, se forma el antígeno I mayúscula. Entonces, vean que el I minúscula es la base para la síntesis del ABO, del Lewis. En sangre de cordón umbilical, podemos, si ustedes ocuparan células con I minúscula, entonces es más probable encontrarlas en el neonato. En adulto que tenga I minúscula, se asocia a cataratas congénitas y a una anemia congénita diseritropoyética que se llama EMPAS. Los anti-I minúsculas se asocian al síndrome de aglutininas frías, fija complemento, es poco común, y también se genera causas secundarias como infecciones con Mycoplasma pneumoniae, leucemia linfocítica crónica, linfomas o macroglobulinemia de Waldenström. El autoanticuerpo I mayúscula es de amplio rango térmico que se puede ver asociado a anemias hemolíticas autoinmunes. Este cuadro que está acá es importante porque vienen si causa enfermedad hemolítica del recién nacido, si causa reacciones post-transfusionales, viene la temperatura de reacción óptima y viene si es sensible o no a la ficina y a la papaína o al DTT. Entonces, bueno, ahí yo les puse como esas tablitas para que se las estudien y puedan ver cuáles son importantes y cuáles no en relación a enfermedades hemolíticas y demás. Ok, luego viene la parte de pruebas pretransfusionales. Esta de acá son indicaciones transfusionales para glóbulos rojos empacados. Entonces, importante, el valor gatillo, ¿verdad? Menos de 7,5 gramos por decilitro y o hipoxia tisular, sangrado activo, inestabilidad hemodinámica, que vamos a tener presión baja y pulso acelerado. Entonces, hipotensión y una bradicardia. Esos importantes son factores para la transfusión de GRE, pérdida de sangre en el momento de alguna cirugía, ¿verdad? Y por encima de 10 gramos por decilitro, es importante ver que no hay evidencia de mejoría ante una transfusión,
cuando ya tiene esto. Por eso este es el nivel gatillo. Y obviamente hay que tomar en cuenta el historial clínico, ¿verdad? Si es un sangrado masivo o no. Para plasma fresco congelado, pues el sangrado activo, depende, si es un sangrado activo, ya una hemorragia de emergencia. Tiempos de coagulación que estén prolongados. Recuerden que el plasma fresco congelado nos aporta todos los factores de la coagulación que van a estar ahí en una bolsa de 200 mililitros, ¿verdad? Deficiencia de algunos factores de la coagulación y no se administra para restituir un volumen o para corregir problemas nutricionales. En el caso de las plaquetas, también sangrado activo, pero depende, ¿verdad? Yo creo que en el caso de la semana antepasada, creo que lo habíamos medio comentado, que depende, ¿verdad? Si un paciente tiene un síndrome hipoproliferativo, una trombocitopenia, ¿verdad? Conteos disminuidos que tenga, pero no cualquier conteo disminuido, actividad disminuida plaquetaria. Entonces, por ejemplo, acá la recomendación de transfusión de plaquetas en adultos es si tiene una terapia relacionada con una trombocitopenia por hipoproliferativa, este es el rango, digamos, menor o igual a 10.000 plaquetas. Se recomienda la profilaxis de transfusión. Si es por un reemplazo de catéter venoso, bueno, aquí está una punción lumbar, etcétera, etcétera. Un bypass coronario, ¿verdad? Hemorragia intracraneal, etcétera. Ahí están como las recomendaciones de transfusión de las más últimas que se publicaron. Dentro de los crioprecipitados, entonces lo principal, deficiencia de fibrinógeno, cuando hay menos de 100 miligramos por decilitro, deficiencia de factor von Willebrand o el sangrado activo también. Y acá vienen unos cuadros que es unas guías también de administración de hemocomponentes para que la lean con calma. Dentro de las pruebas pretransfusionales, entonces, tenemos que siempre revisar la historial clínica, revisar los registros que queden en el banco de sangre. Los estudios se repiten al menos cada 3 días, ¿verdad? Que son 72 horas, para ver el estado inmunológico del paciente, que no haya creado algún anticuerpo o algo así después de una transfusión o cuando se hospitalizó. Siempre se recomienda tener el grupo AB o RH de 2 muestras diferentes al menos para confirmar. Y dentro de los procedimientos obligatorios internacionales tenemos que a los donantes, ya lo vimos la semana pasada, qué es lo que se les hace, y dentro de las pruebas cruzadas en el receptor sería siempre ver la solicitud, identificación, quién colectó la muestra de sangre del paciente, hacer el grupo AB o RH, el rastreo de anticuerpos irregulares y la selección adecuada, o sea, la prueba cruzada mayor como tal de los hemocomponentes. Entonces, bueno, dentro del proceso como tal, siempre es importante que la muestra esté bien identificada, corroborar muy bien, no guiarse por el número de camilla o el brazalete. Las pruebas pretransfusionales tienen una validez de 72 horas en el caso del adulto y en neonatos son hasta 4 meses porque normalmente pues van a quedar anticuerpos remanentes de la madre. Aquí viene qué es lo que tiene que traer una solicitud de transfusión. Importante de acá, verificar si es de reserva, o sea que el paciente se va a transfundir en 3 días, en una semana, etcétera, o si es de emergencias. Dentro de las pruebas cruzadas, entonces tenemos la mayor, que esa es la obligatoria siempre, ¿verdad? Vamos a demostrar la ausencia de anticuerpos que en el plasma del paciente contra los antígenos que se vayan a transfundir. La diferencia entre la mayor y la rápida es que la mayor la llevamos a fase de antiglobulina, porque necesitamos ver los anticuerpos que son clínicamente significativos que reaccionan a 37 grados. La rápida, como no la estamos incubando, entonces básicamente la función es ver la incompatibilidad solo por ABO. ¿No? Y la menor es cuando se transfunde plasma. Entonces ahí es básicamente los eritrocitos del receptor con el suero del donante. Notas importantes,
cuando tenemos glóbulos rojos, nos solicitan glóbulos rojos para sala de shock, son pacientes que a veces ni siquiera sabemos cómo se llama o no traen la cédula, hubo un accidente, no hay ningún registro, ¿verdad? Entonces el médico pues manda a transfundirlo y en estos casos lo que se hace siempre es, bueno, glóbulos rojos que sean O positivo, que sean con CUMS directo negativo, la bolsa del donante, se confirma el grupo AB o RH y por lo general se preparan siempre 2 bolsas de sangre para estos casos, ¿verdad? Y sí es muy importante que cuando esas 2 bolsas de sangre se gasten, inmediatamente ustedes analicen otras 2, siempre para tener ahí un stock. Y en glóbulos rojos que son para emergencias, por lo general, si ya se conoce el grupo AB o RH del paciente, entonces básicamente buscamos unidades compatibles, se hace la prueba cruzada rápida, se le hace siempre el grupo a las bolsas, ¿verdad? Siempre antes de una transfusión se corrobora el grupo sanguíneo de las bolsas. Y para hacer una prueba cruzada rápida, sí es importante tener un rastreo de anticuerpos irregulares negativo previo, ¿verdad? Porque si no, hay que hacerlo. Y si no, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que más o menos duramos sus 20 minutos más o menos haciendo un rastreo o hasta 45 minutos, se hace una llamada al médico para ver si se mandan las unidades o no, ¿verdad? Pero sí es importante siempre verificar todo. Estas son la escogencia por hemocomponente de acuerdo al grupo ABO del receptor. ¿Y cuáles son las pruebas pretransfusionales? Grupo sanguíneo ABO y RH del paciente y confirmación que se hace a la bolsa. El fenotipo no es opcional, o sea, no forma parte como tal de las pruebas, entonces no es lo común. Solamente se le debe hacer fenotipo RH completo y KEL a los pacientes que tengan cáncer, alguna afectación inmunológica, insuficiencia renal crónica o alguna insuficiencia renal o que sean politransfundidos. Por ejemplo, un paciente drepanocítico, ¿verdad? Porque la idea es transfundirle glóbulos rojos sin que cree más anticuerpos, ¿verdad? La otra prueba pretransfusional es el rastreo de anticuerpos irregulares y la cruzada, ¿verdad? Que siempre es la cruzada mayor. Y el CUMS directo también no es opcional, no es obligatorio. Para hacer ese rastreo, recuerden que usamos células rastreadoras que tienen que tener los antígenos de relevancia clínica. Deben haber células que presenten doble dosis, por ejemplo, el C mayúscula con el C minúscula, el E con el E minúscula, el M con el N, el S mayúscula con el S minúscula y así. El KEL con el celano, los DOFIs o los KITs, que son las células de doble dosis, ¿no? O sea, que las células rastreadoras no solo sean homocigotas para un antígeno, sino que sean heterocigotas también. Recordemos que las células rastreadoras, las 1, todas son O. La 1 es O positiva, R1, R1. La 2 es R2, R2. Y la 3 es R minúscula, R minúscula. Lo de las enzimas ya vimos. Acá están los que se aumentan y los que se destruyen con las enzimas. Esta con la ficina y la papaína, ¿verdad? MNS, DOFI, el sexual, Shidol-Rogers. Y los que se potencian serían el sistema RH, P, I, KIT y Lewis. El abordaje ante un rastreo positivo. Entonces, digamos que llegó una muestra de un paciente y le salió el rastreo positivo en alguna de las 3 células. Eso nos va a dificultar la transfusión porque estamos perdiendo tiempo. Recuerden que el mandamiento número 1 en una transfusión siempre es salvaguardar la vida del paciente, o sea, mantener la hemodinamia. Se puede reducir las posibilidades de encontrar sangre compatible y retrasa la transfusión. Entonces siempre es importante
ver la historia clínica, todo lo que esto conlleva, revisar la reactividad que tienen esas células positivas, rastreadoras, cuál es esa positividad, ¿verdad? Nos puede dar todas, no sé, digamos que salieron positivas la 1 y la 2. Entonces pueden que sea ambas 4 cruces, pero ya si la célula 1 nos da 4 cruces y la célula 2 nos da una cruz, ok, ahí hay algo raro, ¿verdad? Será una mezcla de anticuerpos, ¿verdad? Formulamos una hipótesis y empezamos a buscar cuál anticuerpo es el culpable de acuerdo a lo que hemos visto durante todo el curso. También es importante que lo que les mencionaba al inicio, cuando el rastreo nos da positivo, tenemos que hacer el CUMS directo. Y el CUMS directo, ya si nos da positivo, es posible de un autoanticuerpo. Y el autoanticuerpo pues también tiene su marcha analítica. Por acá, vamos a ver si acá están los diagramas de todas las posibilidades ante un CUMS directo positivo, un CUMS directo negativo, que se hace para que lo revisen. ¿Okay? Esto es lo de la técnica del rule-out, que ahorita vamos a ver si nos da chance de hacer alguno. Y pues también aquí hay algunos casos de acuerdo a las combinaciones posibles para poder ver los escenarios completos. Lo de la técnica del rule-out lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. ¿Y cómo confirmamos un halo anticuerpo? Bueno, podemos aumentar el volumen del plasma. Duplicamos la cantidad de plasma para las células a la hora de hacer el rastreo, ¿verdad? Que a veces están en muy poquita cantidad, entonces podemos agregarle un poco más de plasma. Aumentar el tiempo de incubación, cambiar el tiempo, la temperatura. Podemos usar técnicas de neutralización, como la que se hace en el laboratorio de Banco, que hicieron la del estado secretor con saliva, o tratamiento enzimático. Podemos usar las técnicas de absorción-elusión, básicamente igual como el último laboratorio que se hacía en el curso, ¿verdad? Que nos ayuda mucho para separar mezclas, para remover autoanticuerpos fríos o anticuerpos calientes. Y para confirmar algún anticuerpo, absorbemos uno con ciertos eritrocitos con un antígeno específico y nos quedaría el otro anticuerpo en el plasma remanente para proceder a hacer el rastreo. Hay muchas técnicas de absorción. Las de elusión está la del elbato de Lewy, que se usa mucho en la incompatibilidad materno-fetal por ABO. Glicina ácida, que fue la que ustedes hicieron en el laboratorio, también tratamiento con cloroquina o con cloroformo. Ok, voy ahí, vamos a ver cuánto me falta. Ok, ya casi son las 3. No sé si alguien tiene alguna consulta con lo que es la parte transfusional para irnos ya terminando con las anemias hemolíticas. Doc, yo sí. Sí. Entonces, con los hemocomponentes, nos preguntan, si tenemos esos 4, nos preguntan con cuál se reconstituye volumen, sería con GRE, no con el plasma fresco congelado. No, más bien, nunca digamos, por ejemplo, a lo que me refería es como que el paciente perdió, no sé, más de la mitad de la volemia, ¿verdad? Entonces, ahí lo correcto no es reponer volumen con ningún hemocomponente. Siempre dependiendo de las causas de necesidad, ¿verdad? Un sangrado masivo, por ejemplo, un protocolo de sangrado masivo que ustedes ya saben que es proporción 1-1-1, ¿verdad? Un pool de plaquetas, una unidad de plasma y una unidad de glóbulo rojo, o más, dependiendo de las necesidades que diga el médico, pero en esa proporción. Entonces, no recupera el paciente volumen por transfundirle plasma porque el médico crea que eso es como agua y es plasma y le va a ayudar y le va a aportar. No. Se puede manejar siempre en esas situaciones con sustancias, por ejemplo, solución salina y otras cosas que ya eso el médico le compete. Pero si, no sé, el diagnóstico dice que es para reponer volumen, no, ¿verdad? No, porque más bien le puede hacer un efecto contrario. Lo puede sensibilizar contra algunas proteínas que tenga ese plasma. O sea, no es para expandir volumen, ¿verdad? Nunca, nunca. Ningún hemocomponente. Solo para las necesidades. Glóbulo rojo para aumentar la cantidad de hemoglobina,
plasma para los factores de la coagulación, plaquetas para aumentar los niveles plaquetarios, crioprecipitados para fibrinógeno, factor 5, factor 8. Muchas gracias. Si el caso es que la pregunta fuera, por ejemplo, en Sendays, por la reconstitución de volumen, la respuesta correcta sería entonces 111. Sería, pero solo en protocolos de sangrado masivo, la proporción es 111, correcto. Ok, muchas gracias, doctor. Con gusto. Ok, con la parte de anemias hemolíticas, voy a pasarlo rapidito porque si no nos va a dar mucho tiempo. Entonces acá yo les puse cuáles son por anemias hemolíticas calientes o frías, porque, bueno, voy a enseñarles primero este cuadrito acá. Entonces acá están las calientes, importante. Siempre las anemias hemolíticas calientes, lo principal son IgGs, ¿verdad? No son IgMs y ni son complemento. Ahora, veamos donde dice aquí inmunohematología. Lo principal son IgGs. Hay posibilidad por complemento, pero son muy pocos. Si vemos acá la enfermedad de aglutininas frías o el síndrome de aglutininas frías asociado a otro, por ejemplo, a un micoplasma, vean que casi siempre son IgMs, no es lo común IgGs. Y si nos vamos a la parte inmunemato, lo principal es complemento, no IgG, aunque salga más o menos, ¿verdad? Importante que estudien este cuadrito, vean cuáles son las características bioquímicas, otras características que tengan esos pacientes. Recuerden que si son IgGs, la hemólisis es extravascular. Si son IgMs, por lo general van a ser, por complemento o IgMs, eso es intravascular. Igual acá viene la mixta y la paroxística. Entonces acá, en este diagrama, es por anticuerpos calientes. La mayoría son por IgGs, como dice aquí, ¿verdad? Pero algunos pueden activar complemento, entonces por eso es que viene acá la explicación. Pero todo, casi más del 95% son IgGs, ¿verdad? Y si son IgG1 o IgG3, son las que pueden activar por complemento. Y acá podemos ver que si son IgGs, es a nivel de vaso, ¿verdad? Y si es por complemento, va a ser intravascular y puede haber posibilidad también de que sea una hemólisis a nivel hepático. Entonces eso es como para que les quedara claro cuándo es intra y cuándo es extravascular. Acá yo les puse los casos de pacientes, por ejemplo, esta es una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, cómo los datos clínicos, cómo vamos a ver ese hemograma, la morfología del glóbulo rojo, todo esto es importante y que lo vayan relacionando con hemato. ¿Qué le haríamos al plasma o al suero de ese paciente? ¿Qué veríamos en la orina y qué analizaríamos en la médula? Entonces acá esferocitos, hiperbilirubinemia, o esto es en orina, más bien en bilirrubina directa alta en orina, ictericia, hepatoesplenomegalia, aquí están los esquizocitos, vasofilia difusa y demás. Los fríos, y esta es la parte de anticuerpos calientes, ven, más del 90% es por IgGs, un 10% o menos por complemento. Vamos a ver, ahí está cómo se analiza el eluido, que es una panaglutinina. Acá tenemos por anticuerpos fríos, relacionado a IgMs, fijación de complementos, secundaria puede ser a síndromes linfoproliferativos tipo B, como linfomas, o por bacterias como Mycoplasma pneumoniae o virus por el Epstein-Barr. Hemólisis intravascular. Aquí ustedes les hacen clic y ven el videito de cómo se analiza una crioaglutinina, que lo veríamos así. Tendríamos que calentarlo a 37 para quitar esos aglutinantes y poder analizar la muestra. Entonces ahí está el mismo dato inmunohematológico. Y esto es como una marcha analítica que también es importante que la analicen, de qué se hace desde que vemos un frotis de sangre periférica, se le hace el CUMS directo, se le hace el monoespecífico para ver si es por IgG o por complemento. También aquí están los casos de cuando hay una anemia hemolítica por anticuerpos, autoanticuerpos con CUMS directo negativo, ¿verdad? Estas son las tres posibilidades. ¿Y qué se le sigue haciendo cuando se titula o no?
y poder encontrar si es una anemia hemolítica mixta, fría, hemoglobinuria paroxística al frío, que se hace el test de Donald-Landsteiner del anticuerpo bifásico. Busquen qué es un anticuerpo bifásico y calientes. Luego en la parte de enfermedad hemolítica feto-neonatal, igual, lo importante es que podemos tener incompatibilidad por ABO o incompatibilidad por RH o incompatibilidad por otros grupos, ¿verdad? Otros sistemas sanguíneos. Entonces, este caso está explicando el hidrops fetalis ocasionado por incompatibilidad RH. Entonces, acá está la madre RH negativa, el padre RH positivo y el feto es RH positivo. Entonces, lo que pasa es que esos anticuerpos de tipo IgG atraviesan hacia el feto, atravesando la membrana del sincitio trofoblasto. Acá están los anticuerpos, se forma un endosoma. Hay una acidificación del endosoma para poder soltar el anticuerpo y el receptor se llama FcRn, el que se encuentra dentro del endosoma, se libera el anticuerpo y ataca al feto, ¿verdad? Entonces eso es a grandes rasgos. Genera eritroblastosis fetal, hepatoesplenomegalia, hipertensión portal, la reducción de la albúmina porque hay afectación en hígado, entonces se reduce la presión coloidosmótica, genera edema generalizado, que es lo que se conoce como anasarca, un aumento de líquido a nivel pulmonar y de otros órganos, ascitis, hidrops fetalis, como esto. Entonces, eso es el hidrops fetalis, acumulación de líquido, hemoglobinuria menor o igual a 4, un aspecto como de Buda, ¿verdad? Y obviamente es de mal pronóstico. También tenemos que recordar que hay una relación de equilibrio para mantener el feto en la mamá por la competencia inmunológica en lo que relaciona a los CD8 con los CD4, ¿verdad? Para mantener esa estado inmunológico bien y que no genere un aborto. Entonces, básicamente recordemos que es una activación de ese sistema inmunológico, pero regulado. Por eso también es que a las mujeres embarazadas se les reduce un poco el sistema inmunológico, ¿verdad? Incompatibilidad materno-fetal por D es la primera más grave. Luego, por aquellos que no son por D, luego por ABO. Aquí está la severidad y la incidencia. O sea, es más común por ABO, es menos común por D, pero es más grave al revés. Y dentro de las hormonas que ayudan esa tolerancia en el embarazo está la progesterona y la vitamina D. Esto lo voy a pasar rápido, pero sí es importante que se lo lean. ¿Cuáles son? Por ejemplo, recuerden que una mujer RH negativa debe obtener la profilaxis del ROGAM. El ROGAM es esta inmunoglobulina que se inyecta en diferentes dosis a lo largo del embarazo, principalmente también antes de la labor de parto, y que suprime, ¿verdad?, esa inmunización del glóbulos rojos RH positivos de bebé. Entonces, cuando llegan a circulación materna, pues no se genera esa reacción ni esa aloinmunización. Obviamente no son candidatas a esta inmunoglobulina cuando ambos son negativos o cuando una mujer es negativa pero que ya ha sido inmunizada, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Y mucho menos cualquier mujer D positiva. Las que son D débiles también sí son candidatas porque son, perdón, no serían candidatas porque son RH positivas de igual manera. De acá lo que quería enseñarles era cómo la incompatibilidad materno-fetal por D, cómo daría el CUMS directo, el rastreo de anticuerpos, la célula 1 y la célula 2 son positivas y la célula 3 son negativas, los reticulocitos que están altos, la morfología, el tipo de hemólisis, cómo está esa bilirrubina, y lo que no queremos llegar es al kernicterus, que recuerden que el kernicterus es cuando se acumulan la bilirrubina en regiones cerebrales. Entonces eso pues es también de mal pronóstico, ¿verdad? Y evitamos que se aumenten las bilirrubinas mediante dos procesos. El primer proceso es el de la fototerapia
cuando no están tan altas, digamos, por lo general pueden tener los recién nacidos bilirrubinas altas de 5, 9, 10, ¿verdad? Pero cuando el médico ve que van subiendo y va subiendo, entonces aquí ya la fototerapia no hace efecto. La amenaza del kernicterus, no queremos que pase a eso, entonces ya ahí, cuando son niveles de bilirrubinas mayores a 25 miligramos por decilitro, vamos a ver si por aquí se los había dejado. Bueno, son más de 25 miligramos por decilitro, entonces se hace lo que es la exsanguinotransfusión. Qué raro, pensé que lo tenía por aquí. Ajá, acá está, la exsanguinotransfusión. Entonces, eso es, ¿verdad? Puede ser una hemólisis de origen inmune, no inmune, defectos en el metabolismo de la bilis o en el transporte de albúmina. Pero cuando ya es más de 25, se pasa a la exsanguinotransfusión, que básicamente es reconstituir sangre total, o sea, glóbulos rojos y plasma, y se transfunde el niño. También eso puede ser inclusive una transfusión intrauterina y eso lleva ciertas condiciones, tanto del plasma como los glóbulos rojos, que ya ahorita se las enseño. Entonces, acá les dejo para que lean bien esta parte como del diagnóstico, cuándo se hace, qué es lo que se hace, qué estudios son importantes, tanto a madre como a padre. El título, cuando se detecta un antiquel, entonces lo ideal es de que sea menor a 8, ¿verdad? Y se sigue durante todo el embarazo. Se puede analizar el líquido amniótico, ya no es tan común. Y estas son las características que siempre se deben tomar en cuenta para glóbulos rojos a transfundir en neonato. Irradiados, leucorreducidos, citomegalovirus negativo, que no tenga hemoglobina S, glóbulos rojos O. El RH va a depender del CUMS directo y del rastreo. Prueba de compatibilidad negativa con el plasma de la mamá, porque recuerden que ahí vamos a tener los anticuerpos. Y los glóbulos rojos que sean extraídos dentro de los 7 días del donante. Estas son las mismas características. Importante que estén dentro de los 7 días por el 2,3-DPG. Recuerden que el 2,3-DPG, cuando está en almacenamiento, van bajando los niveles de esta molécula que ayuda con la difusión del oxígeno desde la hemoglobina hacia los tejidos. Irradiados y filtrados, siempre O. Bueno, aquí están las características. Acá yo les dejé un cuadrito, bueno, y aquí está la de enfermedad hemolítica ABO, también para que lo lean, por favor, y con mucho detenimiento y lo puedan comparar, ¿verdad? Vean que varía el CUMS directo, varía la morfología, varía un poco de todo. Y este es el resumen. Si es una incompatibilidad por ABO, entonces el CUMS directo, vean que me da bajo, no tengo las células rastreadoras positivas, si estas de acá. Los glóbulos rojos deben ser O, RH del neonato y el plasma sería AB o del grupo del neonato. Si es una incompatibilidad materno-fetal por D, el CUMS me va a dar alto, célula 1 y célula 2 positivo, glóbulos rojos O, RH negativos y el plasma AB o del neonato. Y aquí igual si es por KEL o por otros grupos sanguíneos. Entonces esto sí o sí siempre se lo tienen que aprender y poder comparar todas las incompatibilidades. Luego de acá viene como algunos efectos de transfusión en los niños, también para que lo leen muy bien. Acá está lo del 2,3-difosfoglicerato, los niveles de potasio, lo de la transfusión de glóbulos rojos que se hacen en alícuotas, ¿verdad? No se le va a mandar toda la bolsa completa, sino que se une mediante un conector estéril. Las soluciones aditivas, importantísimo. Cuando son niños menores de 4 meses, lo ideal es que esos glóbulos rojos no tengan manitol. Recuerden que el manitol me extendía la vida útil, pero altas dosis de adenina y manitol se relacionan con toxicidad renal. Entonces, no es lo ideal usarlas en niños con insuficiencia renal, hepática, en niños en general menores de 4 meses o en niños como tal, ¿verdad? Es como las recomendaciones. Y se pueden usar otras soluciones aditivas como el AS1 o el AS3
que ayudan también a aumentar la vida útil. Aquí viene cómo son las características de la sanguinotransfusión. Y nada más recuerden que para evitar esos efectos adversos, podemos lavar los glóbulos rojos y las plaquetas. Por ejemplo, para un paciente, como les decía al inicio, que tenga una deficiencia de IgA, entonces lavamos los glóbulos rojos o las plaquetas que se quieran transfundir y se puede proceder a transfundir posteriormente, ¿verdad? Entonces ayuda a eliminar todos esos componentes plasmáticos que están ahí. También los niveles altos de potasio por la hemólisis que se pueda generar durante el almacenamiento. Podemos filtrar para evitar el riesgo de inmunización por HLA, también por citomegalovirus. Y se irradian para evitar el efecto de injerto contra huésped, para que los linfocitos que queden por ahí, pues se ataca el núcleo con la irradiación, pero no genera ningún tipo de afectación. Y lo del sangrado masivo, acá están las características, también esto es importante que se lo aprendan. Cuando es un sangrado masivo en adultos, acá están las condiciones, y cuando se considera un sangrado masivo en niños. Básicamente dependemos de la cantidad de sangre perdida. Y acá está lo del envío de hemocomponentes. Cuando es una transfusión STAT, o sea, ya la unidad debe estar en menos de 5 minutos al sitio. Si el paciente es adulto, hombre o mujer en edad no reproductiva, entonces mandamos glóbulos rojos o RH positivo o negativo, dependiendo del caso. Y dependemos, ¿verdad? Si conocemos o no el historial clínico del paciente y demás. Si es una mujer en edad reproductiva, grupo O, RH negativo y KEL negativo. Y si es un niño, sería grupo O, RH negativo, ¿verdad? Obviamente dependiendo de la incompatibilidad. Este es para el envío de hemocomponentes a los 15 minutos de tiempo para iniciar la transfusión. Para todos los tipos de pacientes hay que saber el grupo ABO, el RH. Cuando ya conocemos el grupo ABO y RH del paciente, entonces ahora sí, enviamos las unidades empacadas del mismo grupo del paciente. O sea, si antes le estábamos mandando grupo O, pero el paciente ahora es A, ¿verdad? Entonces ya le enviaríamos A. A los 45 minutos para iniciar la transfusión se deben hacer todas las pruebas pretransfusionales y se envían las unidades de glóbulos rojos de acuerdo a las indicaciones del médico. O sea, si se quieren filtrar, si se quieren irradiar, etc. Recuerden que todos los pacientes con patologías, malignidades hematológicas, lo ideal es filtradas e irradiadas. Aquí están las condiciones para el plasma fresco congelado. Se descongelan las unidades en proporción 1:1. Las plaquetas también, sería un pool, ¿verdad? Que es 3 por 10 a la 11. Se unen de 4 a 5 unidades. Y los críos, un pool, que son 10 unidades por separado de críos, para aumentar la concentración de fibrinógeno. Y ya no nos va a dar tiempo porque ya faltan 5 minutos y yo sé que ya van para clases, pero aquí están, también les hice un cuadro resumen, por favor sepan, o sea, entiendan el cuadro, ¿verdad? Aquí están las causas, qué signos, síntomas, qué estudios de laboratorio se hace, cómo se diagnostica y el enfoque terapéutico. De todas, recuerden que el TRALI que está por acá, la lesión aguda pulmonar o asociada a la transfusión, había de origen inmune y de origen no inmune. Entonces también para que lo busquen por ahí porque aquí no están las dos categorías. Todas estas son agudas inmunes, estas son tardías inmunes, y eso era como lo que les tenía. No me dio chance, porque ya faltan 5 minutos, de hacerles el repaso con algunos casos y demás, ¿verdad? Me habían solicitado un panel, pero bueno, no me dio tiempo. Entonces, igual, si alguno tiene alguna pregunta o algo así, igual me puede escribir y tal vez en alguna hora de consulta lo podemos ver, más que todo por lo de los paneles. Y la práctica que me habían mandado también es importante que la resuelvan, ¿verdad? De hecho, con esta clase podemos resolver todos esos problemillas de Sendays o preguntas de Sendays que estaban ahí. Venían varios paneles también, entonces es importante que los puedan hacer en esa práctica y si no cualquier duda lo podemos ver después en horas de consulta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Todo claro.
Bueno, entonces ojalá que les haya ayudado estos repasos, y entonces nos estamos viendo, un gusto igual escucharlos, y que les vaya muy bien en todo este proceso que viene. Nos estamos viendo. Hasta luego a todos. Pasen buen día. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, profe. Con mucho